su palabra, amén. Vamos a hablar sobre las claves para discernir la voz del enemigo. El enemigo es muy astuto. ¿Cuántos lo saben? Y a él lo que más le interesa, escúchenme bien lo que les voy a decir, para que no lo vayan a tergiversar. Dios conoce perfectamente nuestras debilidades. Escúchenme bien. El Señor nuestro Padre conoce perfectamente nuestras debilidades como los padres aquí en la tierra conocemos las debilidades de los hijos, ¿o no? ¿Dónde están los padres? Pero a veces le queremos atribuir tantas cosas al enemigo y darle tanto poder y colocarlo en el lugar que no le corresponde, que caemos nosotros en error. El gran interés del ángel caído es que la iglesia no discierna las cosas espirituales, pero de la verdad. Las cosas que vienen del Padre, las cosas que vienen de la Escritura, las cosas que vienen del Espíritu Santo, las cosas que vienen de Cristo. Ese es el interés de ese ángel caído, del enemigo, que la iglesia no discierna la obra preciosa de Cristo. Segunda a Corintios 11:14, todos lo hemos leído, todos sabemos qué dice allí. ¿Alguien que me diga qué dice allí? Once, 14. Segunda Corintios 11:14. O sea, no es extraño, no nos debemos de extrañar, porque aún el enemigo se disfraza como ángel de ¿qué? De luz. Pero a veces creemos que es el hermanito de la fe que se disfrazó de ángel y es el demonio mismo, porque eso lo he escuchado mucho, hasta en este lugar lo he escuchado y en otros lugares también. Pero mis hermanos, recuerden que el único que creó de lo que no existía es Cristo. Yo sé que hay una versión que, o Reina Valera dice que de la nada el Señor creó todo. De lo que no existía, suena mejor, de lo que no existía el Señor hizo. Y en segundo rango, nosotros los hijos podemos crear. Escúchenme bien. Primero el Señor crea de lo que no existía, de la nada, todas las cosas. Pero nos dio el privilegio a nosotros de crear de lo existente, de la materia, de lo que ya estaba hecho. Por eso encontramos científicos, por eso encontramos tantas profesiones y nosotros podemos crear cosas porque Él nos da la capacidad, dice la Biblia que Él nos da la sabiduría y la capacidad en todo arte. Podemos crear de un árbol una cama, ¿o no? Del agua y los pececitos podemos hacer un acuario.
Y empezamos a crear cosas, porque Él nos da la capacidad. Pero el enemigo sencillamente no puede crear, solamente es un imitador. Entonces, cuando dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que quiere decir la palabra o lo que quiere decir el Espíritu Santo en una de sus revelaciones en esta noche, es que el enemigo siempre va a querer usurpar, escúchenme bien, el lugar de Cristo. Cristo es la luz. Y nosotros somos luminares de Cristo. Entonces el enemigo va a querer imitar siempre las cosas del Señor para tratar de engañar, si fuere posible, a nosotros los que somos hijos. Y entonces él va a usar filosofías, costumbres, tradiciones, estratagemas, cantidad de cosas para que el hombre esté atado en su mente a muchas cosas, menos a las cosas del reino. Y es allí donde muchos le dan lugar. Por eso dice que el enemigo se disfraza. O sea, es algo aparente, pero no es la verdad. Y es allí donde nosotros podemos vencerle fácilmente cuando nosotros nos paramos en la verdad, cuando nuestra fe está centrada en Cristo. Podemos vencer fácilmente porque sabemos y entendemos que el Señor nos hizo a nosotros más que vencedores en Cristo para que el enemigo esté al estrado de nuestros pies. Pero muchos le dan ventaja al enemigo y lo tienen por encima de ellos. Y le tienen miedo al diablo y le tienen miedo a los demonios y creen más a los demonios que creer a la voz del Espíritu Santo y aún a los ángeles que están para ministrar el servicio a nosotros los santos. ¿Cuántos saben que Dios, nuestro Rey, no es nuestro sirviente? Escuchen bien. Por eso en este lugar el Señor ha hablado mucho. Él no es nuestro sirviente. A Él no es que le tenemos, Señor, haga, Espíritu Santo toque, Espíritu Santo tumbe, Espíritu Santo sople y haga. No. Sencillamente nosotros debemos de saber honrar a nuestro Señor. Él hace como Él quiere. Pero Él tiene ángeles que ministran tanto el servicio y la voluntad de Él, porque lo podemos ver desde el Génesis hasta Apocalipsis, de que el Señor tiene los ángeles para que ministren su voluntad. Y también están a nuestra disposición. Pero no podemos convertir ese servicio en un ritual o en una idolatría, como lo hacen muchos estudiando angeología hoy en día, y entonces todos los ángeles y le rinden culto ya a los ángeles. Y es que el ángel, y es que el ángel, y es que el ángel, pero se les olvida que todo lo hace el Espíritu Santo por su voluntad. Por eso nosotros debemos de discernir bien la palabra y aprender cómo es que el enemigo nos puede engañar. ¿Cómo nos puede engañar? La voz del enemigo siempre será distorsionada, porque sencillamente en él no hay verdad. Hay mucha gente, y he escuchado a muchos líderes que dicen que el diablo conoce todas las cosas. Y a veces el demonio habla y la gente dice, eso es verdad. Eso es una herejía, porque la Biblia dice que él es homicida, que él es el papá de la mentira y que en él no hay verdad. Pero muchos le atribuyen al enemigo que conoce todas las cosas y el enemigo no puede conocer todas las cosas. En él no hay verdad. Y la iglesia tiene que discernir eso. En Satanás no hay verdad.
La verdad la tenemos nosotros. La verdad la recibimos cuando creímos al Evangelio y fuimos sellados con el Espíritu Santo para que Cristo fuese revelado por el mismo Espíritu Santo en nuestra vida y poder entender lo que dice Juan capítulo 14 versículo 6, cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, no hay otra, yo soy la vida, no hay nadie más. Yo tengo que aprender a discernir la voz. ¿Quién me está hablando? ¿Cómo me está hablando? Pero una de las voces del enemigo es distorsión. Y eso es lo que más estamos viendo. Por eso las redes saben, el enemigo sabe mover mucha gente a través de las redes. En las redes ustedes pueden ver fragmentos pequeños de una enseñanza para deshonrar a un ministro. Y toman solo una partecita, la partecita, y la sacan de contexto. ¿Para qué? Para distorsionar la mente de nosotros los creyentes. Y eso sí que se ve. Se está viendo mucho. Y entonces todo el mundo asume que eso es una verdad. Yo digo a la gente, si usted quiere analizar bien ese fragmento, escuche toda la predicación. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el desarrollo? ¿Qué era lo que el Espíritu Santo quería hablar allí? Pero la gente se deja enredar con pequeñas distorsiones y lo que recibe, lo peor es que lo sigue dando, lo sigue llevando, porque la tarea del enemigo es no distorsionar a uno nomás, sino a los que más pueda. El enemigo tiene arrastre. Esa es una de las características de Satanás o de Lucifer allá en el cielo. Tuvo un buen arrastre y se llevó ¿a cuántos? ¿A cuántos se llevó? Imagínense, tercera parte. Así de que tengamos cuidado con la voz de la distorsión. ¿Qué le pasó a Eva? Génesis capítulo 3, versículo 1. El Señor dio mandamiento a Adán. Adán, yo creo que, y supongo que le habló a Eva. Eva, el Señor dijo esto, pero ella andaba paseando por allí. ¿Qué dice Génesis 3:1? Alguien que lea y participe en esta noche, que tenemos vigilia hasta la 1 de la mañana. ¿Cuántos vinieron preparados? ¿Trajeron sanduchito para compartir? Amén, eso me gusta. ¿Qué dice Génesis? En Reina Valera del 60, alguien que lo tenga. Pero en Reina Valera. Hay algo interesante en este pasaje. Yo no sé si ustedes logran captar algo en el texto. No lo voy a sacar de contexto ni voy a hablar una herejía. Solamente quiero que hagamos un pequeño análisis. Pero en Reina Valera del 60. ¿Cómo empieza? Escuchen bien. Pero la serpiente era, ¿sí? Ahí paremos un momentico. La serpiente, pero la serpiente era más astuta. Escuchen bien. ¿Qué sigue? Más que, escuchen bien, más que todos. Escuchen bien lo que dice el versículo. Más que todos. No sé si ya la cogieron.
Sí, ¿quién cogió lo que dice el texto ahí? Se lo estoy dando así desgranadito, como cuando pelamos mazorca. Pongámosle sentido común. Proverbios dice que podemos usar el sentido común, pero no vamos a formar una doctrina de esto, ¿no? Solo un análisis. Parece ser un animal. Bueno, esta exégesis está por aquí. ¿Quién más? Aprendamos algo, vamos, como inquietémonos por algo. Pero la serpiente era astuta, coma, más que todos los animales del campo. Parece ser que el serpiente era aparte de todos los animales. Entonces parece que se habla como metafóricamente más bien, porque se coloca la serpiente, pero la serpiente está dentro de todos los animales, pero la serpiente no es el animal en sí. De hecho, en el original se habla de el serpiente, se habla de el diablo. El diablo era más astuto que todos los animales. Porque ahí lo dice claro, yo no le estoy cambiando nada. Ahí hay una coma y dice más que todos, como que aparta a todos los animales allá, y el que estaba aquí, el diablo, era más astuto que todos ellos. Ahí les dejo como para que estudien un poquito y profundicen. Es que ahí está el problema, que si yo hablo de que el diablo era un animal, está dentro de los animales, pero todo lo que Dios creó es perfecto. Por eso les digo, profundicen y estudien un poquito. Pero el tema es que el diablo distorsionó, llevó una voz a Eva distorsionada de las cosas que el Señor había establecido. Con que Dios, ¿qué? Con que Dios ha dicho, distorsionó el mandamiento. Ese es el poder del pecado. El poder del pecado es el mismo diablo. Tuvo el poder para distorsionar la mente de Eva y llevarla a la desobediencia. Entonces, ese es el punto número uno. Cuidado con la voz de la distorsión. Porque esa voz es la que saca o cambia las palabras. Esa voz es la que cambia el contexto y es la que exagera o minimiza lo que Dios habló. Hay que tener cuidado con esa voz de distorsión. Dios siempre habla claro. Siempre. Pero el enemigo quiere colocar interpretaciones confusas en el oído del hombre. Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. 2, otra clave, produce condenación y no convicción. Romanos 8:1 dice el Señor,
ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. El Espíritu Santo nos convence de esto, pero el enemigo va a querer colocar condenación a los hijos que ya fuimos redimidos por la sangre, perdonados por nuestro Padre a través de Cristo, de su justicia, y el enemigo quiere traer condenación a nosotros, pero mientras el enemigo quiere traer condenación a la iglesia, escúchenme bien, a la iglesia que el Señor compró con su sangre, el Espíritu nos trae convicción de que somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es terrible escuchar a líderes o hermanos o personas que han estudiado la Biblia y que saben la obra tan poderosa de Cristo, escuchar a muchos de estos condenando a la iglesia, la cual el Señor compró con su sangre. Ninguna condenación hay. La voz del enemigo te va a condenar, pero la voz del Espíritu te va a traer convicción de salvación. Cuando yo tengo convicción, viene el arrepentimiento, pero arrepentimiento, mis hermanos, les voy a enseñar otro poquito más. El arrepentimiento no es lo que nosotros decimos. A veces nosotros cometemos falta. Oiga, hermano, arrepiéntase, 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 hijo del diablo. Y empiezan así a hablar herejías. Esa es la voz del diablo. No se deje usar. Dígale a su hermano, no se deje usar por el diablo. ¿Saben qué es arrepentimiento verdadero? Aprendan hoy. El Espíritu Santo nos da la palabra, que es la verdad. Es la verdad. Pero está la convicción. Señor, esto es verdad. Creo que esto es verdad. Estoy convencido de esta verdad. Y esta verdad me lleva al arrepentimiento. Y arrepentimiento es decir, la verdad que está escrita es la voluntad de mi Padre. Eso es arrepentimiento. Aceptar la voluntad agradable y perfecta de nuestro Padre para nosotros. Por eso muchos tergiversaron el Salmo 51. El Salmo 51 sobre el arrepentimiento de David, casi la mayoría lo ha enseñado mal. Porque, leas el Salmo 51 y lo llevan a liberación de pecados y de maldiciones. Dicen, no, el Salmo 51 de arrepentimiento. Pero ustedes no lo han leído bien en el Espíritu. Porque allí, ¿quién habla? ¿Quién habla en el Salmo 51? David. Y David no le está diciendo al Señor, me arrepiento del adulterio que maté a Urías, que cogí a Betsabé desnuda y la quería vestir, pero no, metí fue la pata y no, en fin, Señor, me arrepiento de todo eso. No, David está diciendo, Señor, conociendo en la verdad, porque él estaba convencido. Salmo 23, ¿de quién era su pastor? Su ayudador. Entonces David dice, Señor, ¿qué? ¿Qué es lo que dice ahí? Crea en mí, crea un espíritu, ¿qué? Recto dentro de mí. ¿Y qué más? Un espíritu noble me sustente. ¿Qué le estaba diciendo David al Señor? Señor, haz morir esta naturaleza. Yo quiero tu naturaleza. Qué maravilloso, ¿no? Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que pedir. Señor, lléname más de tu espíritu. Que sea Cristo en mí. Porque cuando es del espíritu y Cristo en mí, el yo empieza a morir. Empieza a morir. David quería que muriera el yo de él. Y por eso le pide al Señor eso. Él no le estaba comentando todas las barbaridades que hizo. Él estaba pidiendo algo muy, muy concreto.
crea en mí un espíritu recto. ¿Por qué? Porque la obra de santificación la hace el Espíritu Santo. Y lo que Él hace es perfecto. Qué maravilloso, ¿no? Pero Apocalipsis 12:10 tenemos al acusador de los hermanos, el que condena. Allí usted lo puede leer, Apocalipsis 12:10. El diablo es el acusador, es el que condena a la misma iglesia cuando Cristo ya pagó un precio. La diferencia es muy grande. El Espíritu siempre nos va a corregir con esperanza. Nos va a corregir con verdad, con amor y misericordia. Pero el enemigo, poca cosa, nos va a estar acusando para que no tengamos salida. Porque a él le encanta, a través de la culpa, cautivar las mentes de los hombres para tenerlos ahí atados. La voz del enemigo siempre te va a hundir. Esa voz del enemigo siempre te va a paralizar. Esa voz del enemigo siempre te va a oscurecer. Va a opacar la luz que hay en ti. Y te va a hacer sentir que no tienes salida. Cuando el Señor nos dio una gran promesa, junto con la prueba, yo les doy la salida. Esa es la promesa del Señor. Pero el enemigo ha sido muy astuto para manejar las mentes de los creyentes. Tercera clave: atacar la identidad que el Señor nos dio. Y así como atacó la identidad de Jesús en el desierto, nosotros debemos de estar atentos a lo que el enemigo nos dice cuando cometemos alguna falta. Saben que no hay nada más hermoso, escúchenme bien porque después van a hablar otras cosas. No hay nada más hermoso dentro de nosotros los hermanos que conocernos tal y como somos. Creo que eso no les gustó. Me gusta el hermano hipócrita. Me gusta la hermana mentirosa. Me gusta la hermana chismosa. Me gusta el hermano que pide prestado y no paga, o sea, el que roba. O sea, me gusta toda esa clase de hermanos. Pastor, pero esos son hermanos. Escudriñe un poquito qué hay dentro de su alma, a ver si de pronto estoy equivocado. Pero todos fallamos, porque si decimos que no fallamos, ¿somos qué? Mentirosos. Y si decimos que somos justos, pues peor, porque no hay ni un justo, solo el Señor. Entonces yo tengo que aceptar ciertas verdades de la palabra y no presumir una santidad fingida, sino aprender a amar. Por eso el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo no es amen a los que te aman, o perdona a los que te perdonan, o sírvele al que te sirve. No, eso no es. El fruto del Espíritu es amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo no va a ser enemigo alguien que viene y me pide prestado y no me paga? Se convierte en un enemigo cercano, porque hay enemigos lejanos y hay enemigos ocultos. Entonces no hay nada más hermoso que conocer a mis hermanos tal y como son. Y no que vengan a fingir una santidad o a tener una apariencia
sino que podamos decir en el camino, a los 3 meses, a los 4, a los 5 años, a los 20, 30 años, Señor, al fin hiciste la obra. Mi hermano ya no roba, ya paga. Señor, qué bueno mi hermana, que es líder, ya no miente después de 30 años. Qué maravillosa la obra del Señor, ¿no? ¿No le parece espectacular? Señor, la chismosa al fin entendió, Señor. Gracias. Porque cambió totalmente su actitud y ahora se hizo una mujer sabia, prudente, un hombre sabio, prudente. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es que lo glorifiquemos a Él por las obras tan maravillosas que hace. Pastor, valió la pena orar por usted, porque después de 40 años, al fin cambió. Todo para darle honor y honra al Señor. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, creo que esa es la iglesia de Cristo, ¿no? Porque hay otra iglesia que falsifica santidad y es religiosa y legalista. Que el Señor nos guarde de no caer en ese lugar. El enemigo siempre te va a decir no eres suficiente. Eso no te lo dice el Señor. El enemigo te va a decir que Dios no te va a usar. So, Dios no te va a usar así. El enemigo te va a decir que no eres digno. Que por tu maldad y por tus fallas no tienes derecho a nada. Porque el enemigo sabe que si tú dudas, si él te mueve la identidad un poquito, tú vas a perder la autoridad espiritual. Si el enemigo logra mover tu identidad un poquito y te coloca en un cortocircuito de duda, el enemigo gana ventaja porque escrito está en Santiago que el que duda es peor que un incrédulo y que el tal no recibe nada de Dios. Pierdes totalmente la autoridad espiritual y es lo que el enemigo ha ganado en muchos hermanos hoy en día. Y por eso uno los ve, escasitamente logran llegar arrastrados de vez en cuando a congregarse. Orar, Biblia, conocimiento de Dios, nada. Porque le dieron lugar al enemigo, perdieron su autoridad espiritual. Y yo les digo algo, para tener autoridad espiritual yo debo de tener identidad. Fue lo que el enemigo atacó en el desierto a Jesús. Y fue con lo primero que le llegó, con que eres hijo de Dios. Donde le mueve un poquito la identidad, pierde la autoridad. Por eso muchos creyentes están en ese punto. Y por eso el Espíritu Santo creo que está hablando. Amén. Así es de que tengamos cuidado. Otra clave. El enemigo parcialmente va a traer engaño. ¿Por qué le digo parcial? Porque no puede ser total. Pero parcialmente él va a querer traer engaño a tu vida.
Mateo 4:6, ¿qué dice? Alguien que lo lea rápidamente. Mateo 4:6. Rápido, hermano, ustedes que tienen Biblia ahí, participen. Otra persona, ¿su merced ya leyó? Ah, bueno, entonces leamos. Es que a veces por aquí leen dos, casi siempre, y por allí uno o dos. Y el resto como que no traen Biblia. Y venimos a un estudio, ¿qué? Eso es como ir a jugar fútbol sin balón. O irse a casar sin pareja. ¿Qué dice? Ah, ¿qué tal? ¿Dónde está ese versículo que el diablo le recitó a Jesús ahí? No, Mateo 4:6 está hablando. Pero ¿dónde está el que el diablo le dijo a Jesús? Que enviará a sus ángeles para que le sustenten. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busquen, por favor, no sé, no sé. ¿Qué dice, mano? Pero dice lo mismo que dijo el enemigo. El 12, ¿qué dice? Para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿El enemigo conoce la verdad? ¿Cómo el diablo sabía eso? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo el diablo le recita ese pasaje? ¿Quién más? Es que es bueno que piensen. Pero la pregunta clara es, ¿por qué conoce perfectamente ese salmo y se lo recita a Jesús tratando de distorsionar algo?
Pero si el Señor mismo dice que en Él no hay verdad, no, si no hay verdad, no hay verdad. El padre de la verdad es Cristo, el papá de la mentira es el diablo. En Él no hay verdad. Anoten ahí en sus agendas. Anoten ahí rápido en sus agendas. ¿Ya todos tienen lista la agenda? Escriba conmigo ahí. Voy a investigar. Ahí les dejo la tarea. Está buenísima. Voy a investigar, voy a estudiar por qué. Hay varios factores, les voy adelantando, hay varios factores. Les voy a colocar un ejemplo. ¿Por qué Salomón se equivocó hablando tanto y quedó escrito? Está escrito en la Biblia. Pero Salomón se equivocó bastante en las cosas que habló. ¿Por la qué? No, no. ¿Saben por qué? Salomón se equivocó bastante porque todavía no le había sido revelado el Evangelio. Por eso se equivocó. Por eso él habló. Él tenía cierto conocimiento y tenía cierta sabiduría para gobernar, porque Dios le dio sabiduría para gobernar asuntos. Y él tenía un conocimiento grande. Y por eso los proverbios y Eclesiastés y lo que donde habla Salomón hay muchas cosas. Uno dice, ¿cómo así? Esto está como diferente. Y era porque él no hablaba desde el punto del evangelio revelado, sino del conocimiento y la sabiduría humana. Entonces hay que tener cuidado con las cosas. ¿Pero ya notaron la tarea? Anote, está buenísima. Otra clave, la voz del enemigo se alinea con las heridas del alma. Cuando el enemigo encuentra puertas abiertas en los hombres y mujeres, jóvenes y aún niños, y tienen una herida en su alma y la desfogan con los hermanos, con los líderes, con los pastores, con la misma iglesia, entonces el enemigo logra tomar lugar. Por eso Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Porque cuando el diablo tomar lugar, es que él va a colocar un argumento en tu mente y ya tomó un lugar, una posesión en tu mente para desde ahí trabajar bajo tus heridas. Entonces cuando tú, los que salieron, bueno, eso es un dicho, ¿no? Escúchenme bien. Es un dicho cuando muchos hermanos dicen, es que salí herido de la iglesia. Es que me hirieron. Y uno les pregunta, bueno, ¿y qué le hicieron? No, ese líder era un adúltero. ¿Se acostó con usted? No, ese pastor era un ladrón, hablaba mucho de prosperidad. ¿Lo robó a usted? Y muchos salen así de congregaciones que salieron heridos, maltratados, vueltos nada, bueno, en fin. Y el diablo ha trabajado mucho con ese argumento. Mi pregunta es, ¿acaso ustedes, mis hermanos, no tenían el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que guía a toda la verdad?
Entonces, ¿por qué salieron con esos argumentos? ¿Por qué no dijeron más bien al líder, al pastor, vamos a hablar, mire, la Biblia dice esto, usted es mi hermano, y aunque está débil en esto, vamos a hablar, vamos a ayudarnos como hermanos, porque eso es lo que dice la Biblia, y no salir con argumentos del enemigo, con heridas en su alma, y propagarlas por todo el mundo, y sacarlas por el Facebook para deshonrar a la iglesia y al cuerpo de Cristo, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, el enemigo toma lugar para trabajar desde la herida y entonces empieza a colocar rechazo de un hermano con el otro, de una hermana con la otra, empieza a alimentar inseguridades y mantiene activo el trauma, que es lo peor de todo. Y por eso hay gente que va a encuentros, retiro, posencuentro, a toda traumas y traumas y traumas y nunca cambian porque eso no los va a cambiar. Lo único que los va a cambiar es que entiendan que el Señor nos sanó completamente. El día que la gente tome esa palabra y diga, sí, por las llagas del Señor yo fui sano y todo dolor fue llevado por Él. Yo creo a la palabra y me sano automáticamente. Porque la palabra de Dios se cumple cuando yo la creo. Eso es como prender el interruptor cuando está apagada la luz y automáticamente se prende. Yo creo a la palabra y se cumple. Pero la gente todavía está bajo eso y tienen muy activos los traumas. Y esos traumas el diablo los va a usar para poner división, celos, contiendas entre hermanos, dañar la armonía, la unión que tanto ama el Señor, pero prefieren andar así. Es que no lo puedo ver, es que me cae mal, es que me cae gordo, me cae flaco, me cae cabezón, bueno, en fin. Cada uno tiene sus expresiones, pero así hay muchos, escuchando más la voz del enemigo que la voz del Espíritu Santo, que dice, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, si alguno está mal con su hermano, llámelo delante de todo el barrio, toda la localidad y avergüéncelo. Sí, así dice el versículo. Sí, creo, me parece que es algo así, ¿sí? Uy, pastor, esa es la voz del enemigo. Claro, esa es la voz del enemigo. El Señor dice, llámelo a solas. Tómense un tinto o un café con una torta. Oren porque el Señor está ahí presente. Por eso hay una parte de un texto que dice, donde hay dos o tres, pero eso no habla de la congregación, hermanos. Dejen de meter herejías. Porque yo a veces escucho hermanitos orando que porque acá hay, digamos, poquitos hermanos. No, aquí la iglesia de Cristo es una sola. Señor, donde estamos dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. Eso es una herejía. La Biblia dice que donde hay dos o tres unidos está el Señor para arreglar las situaciones entre ustedes, los problemas de ustedes. Qué gran diferencia, ¿no? Así es de que tengamos mucho cuidado con esos traumas y digamos, Señor, prefiero ir a tus pies. Tu palabra dice que si estoy trabajado, cargado, tú me harás descansar. Amén. Donde hay dolor no sanado, hay vulnerabilidad espiritual. El enemigo puede atacar fácilmente. Otra clave, la voz del enemigo genera confusión, no dirección. Y Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14:33 lo dice. A veces hay muchas voces internas. Primera de Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz.
muchas voces internas, muchos pensamientos contradictorios, mucha falta de claridad constante en la mente, porque hay voces del enemigo confundiendo. Pastor, es que no entiendo, es que no entiendo, es que usted predica a veces y no esa revelación es loca, es nueva, no sé, es que no entiendo, es que no. Por eso no hay nada más hermoso que usted anote, y si no entendió, vaya a lo secreto con el Señor y el Espíritu Santo. Yo anoté lo que el pastor habló, por favor, guíame, profundízame más en las aguas de tu palabra, y el Espíritu Santo lo va a llevar a toda la verdad. Y si le da perecita hablar con el Espíritu Santo, porque así le pasa a muchos, entonces al menos tome el recurso y hable con el pastor. Pastor, no entendí, por favor me explica. Claro, mano, para eso estoy, para enseñar con ciencia y con sabiduría, porque la verdad está en la Escritura y el Espíritu Santo nos da revelación de ella. Amén. Pero no salga como loco bajo los argumentos y voces del enemigo, no. No entiendo nada, esta vaina está rara, mejor me voy de aquí. Te dejo mi canción. Sí, así dice. Sí, creo que hay una canción viejita por ahí que dice así, ¿no? Hermano Luis Fernando se la sabe. No, no, porque sea viejo, no. No quise decir eso. Aquí no se usa la palabra viejo para alguien que es de edad, sino que es vitalicio. Años de vida. Si la gente supiera que son años de vida, porque entre más años pasan, más vida tenemos. ¿Sí escucharon? ¿Será? Por eso no se preocupen de cumplir tantos años, porque se vuelven arrugaditos. ¿Cuántos son eternos aquí? ¿Cuántos son eternos? El Señor nos creó eternos. Amén. Por eso los que muchos hablan de la muerte, que ya es un estado terminal, la muerte no existe. Escuchen bien. Si no lo cree, anote, estudie Biblia. Pero les voy a decir dos cosas al menos. La muerte no existe y el tiempo no existe. ¡Oh! Pastor, pero en la Biblia dice que todo tiene su tiempo y su hora, pero en la tierra. Pero nosotros ya somos nuevas criaturas. Nuestra ciudadanía no es esta, nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos ya en la eternidad. Tenemos que aprender a pensar como se piensa allá. ¿Dónde están los eternos? Los santos, los justos. Qué ánimo. Yo pensé que, Señor, gracias. Te honro con mis palmas al menos. No, pero el Señor me acaba de decir que eso no se vale, porque yo los impulsé a que aplaudieran. Al Señor le gusta que seamos originales, que nos nazca. Así como el Señor dice que de nuestro interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva. Que yo escucho la palabra y como todos, por allá en Esdras, Nehemías, escuchaban la palabra y todos, amén, y lloraban, se quebrantaban, no de pecado o de faltas, sino lloraban de decir, eso es verdad, lo que están diciendo es la palabra de Dios para nuestra vida. Aquí hay una mano de chillones porque no oré, pequé. Señor, no me diste comida hoy, pequé también porque dudé de ti. No, cantidad de bobadas. Qué hermoso que escuchemos la verdad, la revelación del Espíritu y nos quebrantemos, Señor. Qué hermosa es tu palabra.
Que el Espíritu ministre y nos quebrantemos como Él lo venía haciendo y como el sábado se manifestó hace un poquito. Qué hermoso que nos quebrantemos por causa de su presencia. Pero mucho chillando porque ni me meto por ahí. Otra clave, la voz del enemigo te aísla para, uy, cuidado con esto, te aísla para debilitarte. Por eso el enemigo le habla a muchos, no se congregue. Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. La voz del enemigo te aísla para debilitarte. Porque el enemigo quiere sacarte de la cobertura del Señor, de la comunión con los hermanos, quiere sacarte de la autoridad establecida por el Señor. Porque a muchos se les olvida, primera de Pedro 5:8, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el enemigo aísla. Y uno, oiga, y el hermanito, no, está frío como una paleta, no quiere congregarse. Si no se quiere congregar, me imagino su tipo de oración, su tipo de lectura. Ya solo su afán es trabajar, 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 avanzar, prosperar, conseguir dinero, mucho dinero. Y el enemigo con su vocecita hablándole muy sutilmente, no vayas hoy, no te congregues, no ores, no leas Biblia, no andes en comunión con los hermanos, no participes de la cena. La voz del enemigo va aislando, aislando. Después de que te aísle, sencillamente te debilita, porque nuestra fuente de poder es Cristo. Es Cristo. Por eso hay muchos, pero muchos hermanitos y hermanitas débiles, jóvenes débiles, porque son muy inconstantes, porque el enemigo ha logrado cautivarlos y los aísla fácilmente y les coloca que lo primordial es su trabajo, su familia, su emprendimiento. Y muchos me refutan eso y dicen, no, pues primero mi trabajo, porque la Biblia dice que el que no trabaje no coma, entonces se argumentan ellos mismos. No, y es que tanto estar en la iglesia, no, yo tengo que trabajar y trabajar, porque la Biblia dice que yo tengo que proveer a mi casa. Y empiezan a torcer ellos mismos la escritura por desobediencia. Como si el Señor no nos diera tiempo para todas las cosas, ¿o no? ¿No? Aquí en la tierra manejamos tiempo, en la eternidad no. Aquí en la tierra manejamos la palabra separación o sueño o muerte, pero en la eternidad no. Por eso para nosotros ya no existe eso. Pero hay muchos que todavía lo creen. El aislamiento solo debilita el discernimiento. Por eso, hermanos y hermanas que tenían un discernimiento profundo, dones del Espíritu, usados grandemente en profecía, en palabra de ciencia, en sabiduría, en sanidades, de un momento a otro, débiles, ya no oran por nada, dones apagados, todo, talentos enterrados, porque el enemigo logró su objetivo. La voz del enemigo te lleva a tomar decisiones fuera del proceso de Dios. Sencillamente porque el enemigo es astuto y él quiere adelantarse o quiere retrasarse. Pero Dios tiene un punto específico en el cual se revela. Y es lo que nosotros llamamos el kairos.
Se manifiesta en el tiempo o en el momento más bien perfecto. Y a veces no lo entendemos. Primera de Samuel 13, del 8 al 14, vemos que Saúl se adelantó al proceso de Dios por su impaciencia espiritual, porque quiso forzar la situación. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. No supo esperar la dirección del Señor. Se salió de la cobertura del Señor, se salió del kairos de Dios. Hizo las cosas como quiso, sino como el Señor anhelaba en el proceso. Y eso le pasa a muchos. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos una clave suprema. Las anteriores eran claves de oír la voz del enemigo. Y hay muchas más. Pero el Señor nos registra una clave suprema para nosotros. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y qué más dice el texto? Juan 10, 27. ¿Qué dice? ¿Alguien que lea? Diez, 27, 28, 29, 30. Escuchen bien. El Señor las conoce y nosotros le seguimos. Escuchen, nos da vida eterna y nunca pereceremos. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Qué maravilloso, ¿no? El Padre y yo somos uno. ¿Le pertenecemos a Cristo? ¿Le pertenecemos a Cristo? Entonces, si le pertenecemos a Él, démosle la honra y el honor solamente a Él. Qué hermoso es el Espíritu Santo. Qué maravillosa es su palabra. Así de que puede darle la mano ahí a su hermano, bendecirle grandemente. Y vamos a estar orando los unos por los otros. Vamos a estar orando los unos por los otros y vamos a contrarrestar las voces del enemigo. Y que podamos oír solo la voz del Espíritu Santo. Amén. Les bendigo a todos en esta casa y les bendigo a todos los que nos escucharon en Cristo nuestro Rey. Un abrazo y les bendigo a todos.